que estamos en esta segunda parte, la fe activa. Y hoy vamos a ver, la fe activa fortalece nuestras convicciones. ¿Escuchó bien? La fe activa fortalece nuestras convicciones. Y en la semana estaba buscando y leyendo distintas cuestiones y encontré un artículo que me pareció interesante compartírtelo en esta mañana. Un artículo que habla acerca de Ignacio Echeverría, y dice el título, El héroe del monopatín de los atentados de Londres. Y la nota dice, el mundo le recuerda como el héroe del monopatín, pues Ignacio Echeverría, de 39 años, empleado de banco, no dudó en enfrentarse a uno de los terroristas del atentado del 3 de junio del 2017, en el puente de Londres, utilizando una de las pasiones de su vida deportiva, el monopatín. Hubiera podido seguir su camino en bicicleta y huir como tantas otras personas, pero él se bajó para enfrentarse al asesino, salvando la vida de varias personas que lograron escapar. Cayó herido mortalmente cuando otros 2 terroristas le asestaron puñaladas por la espalda. Ignacio Echeverría era licenciado en Derecho, gran deportista, además del monopatín le encantaba practicar deportes como el surf, golf y squash, y había dejado su España natal para trabajar como analista en un banco muy importante en Londres, donde se dedicaban a la prevención del blanqueo de capitales. La pregunta es, ¿qué es lo que hace que esta persona tome esa decisión? ¿Qué es lo que hace que otras personas sigan caminando ante las mismas circunstancias y él tome esta decisión? ¿Qué es lo que hace? Y me recordaba de otras historias, por ejemplo, la historia de aquel príncipe de una de las tribus de África que había sido tomado y había sido llevado a otra tribu. Y ahí en esa tribu querían que él hablara en contra de los principios y de las costumbres de su tribu. Y él, si no lo hacía, iba a ser azotado. Y él decide no renegar contra sus principios ni contra su cultura. Y decide recibir los azotes. ¿Qué es lo que hace que determinadas personas, ante distintas circunstancias, tomen ciertas decisiones? ¿Qué es lo que hace que conocemos muchos misioneros que están por distintas partes del mundo, en países donde está prohibido predicar el Evangelio, en donde su vida corre riesgo, en donde si el gobierno de ese país se entera de que están predicando el Evangelio, es la ejecución de sus vidas? Pero ellos deciden, aún así, predicar el Evangelio. Deciden, aún bajo esas circunstancias. Y me preguntaba, ¿qué es lo que hace en esta semana? Ahora que estábamos meditando en esto de tener una fe activa y en esto de fortalecer nuestras decisiones, que unas personas tomen determinadas decisiones y otras no. Vamos a compartir juntos en tu bosquejo. Te invito, en el primer punto, te invito a llenar ahí. La frase es, ¿qué significa tener convicciones? Si podés completar en tu bosquejo, en el primer punto es, ¿qué significa tener convicciones? Una fe activa. En esta mañana estamos pensando y meditando en fortalecer nuestras convicciones. Y vamos a compartir juntos la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. También lo tenés en tu bosquejo. Y dice la palabra de Dios, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Eso es el evangelio, es poder de Dios. Poder que cambia nuestras vidas, poder que nos transforma, poder que nos salva. Pero también es poder que nos sostiene y nos ayuda a andar cada día en fidelidad y obediencia a Dios. Y estas palabras habían llegado en poder, en el Espíritu Santo. Y escuche lo que dice en esta parte del versículo. Y en plena certidumbre. Otras versiones dicen en plena convicción. En plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre nosotros por amor de vosotros. Es decir, los tesalonicenses eran hijos de Dios e hijas de Dios que tenían convicciones. La palabra de Dios había hecho en ellos, había fundado en ellos convicción.
Y déjame decirte que la palabra convicción es sinónimo de fe. En Hebreos encontramos que la palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, que se siente. ¿Sí? De lo que no se ve. Certeza y convicción. Fe en Dios. Tener convicción es tener certeza. Tener convicción es tener fe. La convicción, si la tendríamos que definir de alguna manera, es como las raíces de los árboles. Cuando más profunda es esa raíz, mejor manera sostendrá el árbol. La convicción es como si tuviéramos que compararlo con algo, si tuviéramos que hacer una semejanza a algo, es como si fuesen los fundamentos de una casa. Si el fundamento no está bien hecho, las paredes se rajan, el techo se viene abajo. No puede sostener toda la estructura sin un buen fundamento. Cuando no somos hijos de Dios con convicciones, tendremos un fundamento débil, tendremos raíces pobres para poder sostenernos en nuestro peregrinar por la tierra. Hace unos cuantos años acá en Buenos Aires pasó un tornado, no sé si se acuerdan, y al otro día del tornado todos veíamos árboles grandes, pinos que habían sido caídos, estaban en el piso, todos los había tumbado a todos los árboles. ¿Cuál era la razón? Cuando veíamos semejante árbol y veíamos la raíz era muy pequeña para poder sostener ese viento, para poder sostener ese tornado. Y las convicciones no tienen que ver con la razón, ni tampoco tienen que ver con la emoción. Las convicciones tienen que ver con nuestra fe. Nuestra mente, nuestros sentimientos son cambiantes. Estamos continuamente cambiando. Hoy pensamos una cosa, mañana ya pensamos otra. Las convicciones tienen que ver con nuestra fe. No tienen que ver con los sentimientos. También cambiamos de sentimiento a cada rato. Hoy sentimos algo, al rato lo dejamos de sentir. Pero por sobre todas las cosas, queremos definir en esta mañana que la convicción son los principios que van a guiar tu vida. Son los principios que van a guiar tu vida. Son esos principios que nos van a mostrar por dónde tenemos que andar. Son esos principios que nos van a mostrar cómo tenemos que vivir. Y todos los mejores principios para nuestras vidas lo encontramos en la palabra de Dios. De la palabra de Dios podemos sacar todos los principios que necesitamos para vivir. Todos esos principios que nos ayudarán a hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, esa luz que necesitamos para andar en esta vida es la palabra de Dios. Esas son las convicciones. Tener convicciones es tener certeza. Tener convicciones es tener seguridad. Tener convicciones es tener principios. Fue por causa de que Ignacio tenía convicción y principios que se animó a dar su vida. No le importó su vida. Él tenía convicciones. Él tenía principios. Es por causa de que hay muchos cristianos que andan por el mundo predicando la palabra de Dios, pero tienen como principio, aun si fuese necesario dar su vida, y ellos van y predican la palabra de Dios. Ahora, estas convicciones están continuamente siendo atacadas. Hay un sistema mundo que va a atacar tus convicciones, que va a tratar de hacerte cambiar de parecer, que va a tratar de que bajes los brazos, que va a tratar de que continúes avanzando, que va a tratar de que tu fe se apoque. Es decir, lo que queremos ver en el segundo punto son los enemigos de las convicciones. Anotá ahí en tu segundo punto. Los enemigos de las convicciones. Y vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Dice la palabra de Dios: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Qué es lo que les estaba diciendo? ¿Hasta cuándo seguirán teniendo dos convicciones distintas? ¿Hasta cuándo en su mente, en su vida, seguirán luchando con dos convicciones contrarias? ¿Hasta cuándo? Entonces les dice: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Esa es la parte más triste del versículo, porque
Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que los hijos de Dios somos hijos de fe. Pero acá tenemos todo un pueblo de Israel, todo el pueblo, todos los hijos de Dios, que habían sido rescatados de Egipto, que habían sido salvados con mano poderosa, que Dios les había mostrado milagros en el desierto, pero que ahora se postraban ante quienes no era Dios. Y cuando el profeta de Dios que es levantado para advertirlos, para hacerlos reaccionar, para hacerles decir, ¿qué están haciendo? Es a mí a quien me tienen que seguir. Dejen de tener convicciones enfrentadas en la mente. Desechen lo que no es verdadero y comiencen a adorar lo verdadero. Y dice, y el pueblo no respondió palabra. Un pueblo que no tenía convicciones, que no tenía fe en Dios. Ahora, eso pasaba en los tiempos de Elías. Hoy nosotros tenemos otros enemigos que atacan nuestras convicciones. Uno de esos enemigos, déjame decirte, es la televisión. Es un enemigo que ataca nuestras convicciones porque nos presentan otros principios que no son los principios de Dios. Porque nos presentan otros valores que no son los valores que encontramos en la palabra de Dios. No estoy haciendo con esto, no estoy diciendo que es la caja del diablo y todo ese mensaje que era en la década de los 90. Encontramos cosas positivas, encontramos documentales, encontramos cosas que nos edifican en la televisión también. Pero también encontramos muchos mensajes que van en contra. Encontramos sexo, encontramos mentira, encontramos violencia, extremadamente violencia. Y quizás no sea tanto el problema la televisión, sino sea más grande el problema de cuánto tiempo pasamos frente al televisor durante el día. Quizá ese sea un problema mayor. Y además, tener en cuenta que la televisión en estos tiempos utiliza a la propaganda como medio de manipular nuestra mente. Utiliza la propaganda como medio de formar opinión en nosotros, de formar pensamientos, de comenzar a afectar nuestra mente. Muchas veces vemos propagandas de todo tipo. Y en la insistencia de esa propaganda y en la insistencia de esa influencia terminamos comprando los productos de algo que quizá o no necesitábamos o no nos terminan siendo ningún efecto. Ahí hay una propaganda que dice, compre esta crema y le crecerá pelo, o el champú para la caída del cabello. Y es verdad, es un champú para la caída del cabello. Vos comprás, te lo ponés y el cabello se te sigue cayendo. A mí me pasó eso. Comprás distinta cantidad de champúes, propaganda, pero el cabello se te sigue cayendo. Es decir, la manipulación a través de la propaganda. Cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial en la Alemania nazi, el segundo en autoridad después de Hitler era Goebbels, y él era el jefe de la propaganda nazi. Había que hacer encender a toda una nación, había que hacer arder en pasión para que justificaran el exterminio y la masacre que ese gobierno iba a llevar a cabo. 50 millones de seres humanos fueron exterminados en la Alemania nazi. Todos nos recordamos el Holocausto judío y un montón de películas, pero judíos, según algunos números y algunas estadísticas, fueron 6 millones los que mataron. Los otros 44 millones, negros, gitanos, católicos, a la hora de odiar, odiaban a todos y exterminaban a todos por igual. ¿Y cómo lo hacían? A través de la propaganda y a través de un dicho que quizá usted lo ha dicho muchas veces, lo ha escuchado o lo ha mencionado. Goebbels fue el autor del dicho ese que dice, miente, 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 que siempre algo quedará. Y es así como nos manipulan a través de la propaganda. Es así, a través de la mentira, como nos van afectando en nuestra mente. Es así como nos van adoctrinando a través de la propaganda y tratando de atacar nuestros valores, lo que nosotros tenemos como principios de la palabra de Dios. Es así como nuestras convicciones empiezan a sufrir pérdida ante ese ataque. El segundo enemigo que queremos ver en esta mañana es la falta de espiritualidad. Cuando no tenemos tiempo para Dios. Y acá hay
dos problemas. O el no tener tiempo para Dios, porque no oramos, no buscamos a Dios, no tenemos la iniciativa de buscar a Dios, o estamos sirviendo en la iglesia y estamos tan ocupados haciendo tantas cosas dentro de la casa de Dios que terminamos diciendo, tengo tanto servicio, tengo tantas cosas que hacer que no tengo tiempo para orar. Pero sea porque o no buscamos por debilidad o apatía, o no buscamos por estar tan atareados. El problema es que nos está faltando esa espiritualidad, nos está faltando buscar a Dios, nos está faltando poder tener ese poder que necesitamos de Dios. Necesitamos todos los días conectarnos a Dios. Necesitamos todos los días tener un tiempo devocional con Dios. Necesitamos todos los días poder leer la palabra de Dios para fortalecernos. Si no, nuestras convicciones comenzarán a sufrir las consecuencias. Necesitamos buscar a Dios desesperadamente. Sin Dios, nada somos y nada podemos hacer. Y cuando nuestra espiritualidad comienza a menguar, nuestras convicciones comienzan a tambalear. Entonces viene la propaganda, entonces vienen un montón de influencias que pueden terminar afectando nuestra vida espiritual. Otro enemigo que ataca nuestras convicciones es el hecho de saber que no debemos ser asistentes, sino discípulos del Señor. Una cosa es ser asistente. Bueno, vengo cada tanto a la casa del Señor. Y otra cosa es ser discípulo. Ahora tenemos que tener en claro que la palabra de Dios dice: id por todo el mundo y predicad y haced discípulos. Es la voluntad de Dios que nos podamos convertir en discípulos del Señor. Es la voluntad de Dios que nos transformemos en sus discípulos y no en asistentes. Otro enemigo que puede atacar nuestras convicciones o que pueda hacer que nuestras convicciones comiencen a deteriorarse es el ser enemigo de la cruz. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios dice que todo aquel que quiere ser mi discípulo tome su cruz cada día y sígame. Que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Si no tomamos la cruz, si no nos negamos a nosotros mismos, nos transformaremos en enemigos de la cruz. Y nuestra espiritualidad y nuestras convicciones comenzarán a sufrir esas consecuencias. Y por sobre todas las cosas, un enemigo de las convicciones es no tomar una decisión firme por el Señor. ¿Se acuerdan cuando Josué se estaba por despedir de la nación? De la nación de Israel, estaba terminando su vida, él se paró frente al pueblo de Israel y le dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Él había decidido firmemente lo que iba a hacer. Es decir, si quiero cambiar, si quiero salir de un estado en donde mis convicciones son débiles y pasar a un estado de tener convicciones firmes, tengo que tomar una firme decisión por Dios. Tengo que seguir el ejemplo de Josué. Josué dijo: mi casa y yo. Es decir, tomó la decisión de seguir a Jesús. Josué no fue como el pueblo de Israel ante Elías, que no contestaron palabras. Josué era un hombre de convicción. Josué era una persona que había decidido servir a Dios. Y el punto 3, la importancia, anota ahí en tu punto 3, vamos a pasar al punto 3. La importancia de las convicciones. ¿Por qué es importante vivir con convicciones? Y vamos a leer juntos en Job capítulo 19, versículo 25. Y dice la palabra de Dios: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo de la tierra. Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job. Un hombre que había atravesado por tremendas circunstancias. Un hombre que había perdido todas sus posesiones, había perdido a sus hijos. Viene su mujer y le dice, había recibido una llaga que tenía todo el cuerpo llagado. Y viene su mujer y le dice, ¿qué estás haciendo ahí todavía? ¿Por qué todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y aún ahí, en medio de sus circunstancias, en medio de sus situaciones, sus convicciones eran tan grandes, sus convicciones eran tan firmes, su certeza, su fe en Dios era tan grande que llega a decir, yo sé que mi Redentor vive.
No son las circunstancias que estás atravesando las que van a gobernar en tu vida. No es la enfermedad lo que va a determinar quién sos. No es la situación económica la que va a determinar en tu vida. Son tus convicciones, son tu fe. Es decir, esa actitud de decir, no voy a bajar los brazos y voy a seguir creyendo en Dios, aún en medio de las circunstancias más difíciles que nos toque vivir. La convicción, entonces, les decía, es importante porque nos permite permanecer firme en medio de la tormenta. Tener convicciones es importante porque cuando tenemos convicciones, cuando nuestra vida espiritual está arraigada en el Señor, en la palabra, van a venir las tormentas, van a venir las luchas, van a venir las pruebas, pero nosotros podemos estar firmes. De la misma manera que lo estuvo Job. Tener convicciones es importante porque en la convicción actúa el principio de acción y reacción de parte de Dios. En las convicciones, una vida de convicción actúa el principio de acción y de reacción. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la lucha venga a nuestra vida, cuando la dificultad venga, cuando la tentación se presente, mi reacción será de acuerdo a mis convicciones. No voy a reaccionar de acuerdo a mis pensamientos, no voy a reaccionar de acuerdo a mis emociones, sino que voy a reaccionar de acuerdo a los principios de la palabra de Dios que están en mi vida. Tener convicciones nos permite poder ser perseverantes, poder perseverar en el Señor. Una vida de convicción me permite ser perseverante. Vieron que muchas veces vemos hermanos que hace 5, 10, 15, 20, 30 años que están en la iglesia y pasaron de todo. Perdieron a un hijo, perdieron al esposo, perdieron a la esposa, quiebra económica, enfermedades, y siguen firmes, y siguen perseverantes, y siguen adelante, y siguen avanzando, y no bajan los brazos, y siguen creyendo que su Redentor está vivo y un día va a venir a buscarlo. ¿Cuál es la causa? Sus convicciones, su fe, su certeza de que Dios es el Dios verdadero, del que Dios al cual adoramos, el Cristo al cual bendecimos, es el único Dios verdadero, y que fuera de Él no hay Dios. Esa es la causa. Sin embargo, a veces vemos hermanos que están en 1 mes, 2 meses, 3 meses, y entre la primera lucha bajan los brazos y no vienen más a la iglesia. ¿Qué pasó? Las convicciones. Uno tenía convicciones firmes, el otro, como el pueblo de Israel, luchaba en su mente entre dos convicciones. ¿Qué hacer? ¿Mi voluntad o la voluntad del Señor? Y por último, es importante tener convicciones porque las convicciones nos van a ayudar a resistir a Satanás. Una vida de convicción. El enemigo va a venir a tentarte, pero vamos a resistir. De la misma manera que resistió Cristo en el desierto. El enemigo vino y lo tentó una vez, lo tentó 2 veces, lo tentó 3 veces, pero él resistió firmemente. Tenemos un montón de ejemplos en la Biblia acerca de hombres que tuvieron convicción. Voy a nombrarte algunos nomás. José. ¿Se acuerdan de la historia de José? La convicción frente a la tentación sexual. Vino la mujer de Potifar, lo tentó, pero él, ante esa situación, tenía su corazón la convicción y la fe en Dios. No tenemos que esperar a que el problema, la lucha, la prueba venga. Hoy es el día de que comencemos a transformarnos en hombres y mujeres de convicción. Hoy es el día de levantarnos en fe y decir, Señor, a partir de hoy yo quiero ser un hombre y una mujer con convicciones. Que cuando la lucha venga, cuando la prueba venga, yo pueda decirle que no en el nombre de Jesús y decirte sí a ti. Porque tú estás, como decía la alabanza, en el control de mi mente. Tú estás en el control de mi corazón, tú estás en el control de todo mi ser, porque te he entregado toda mi vida a ti. Y tú eres lo único y lo primero en mi vida. Jesucristo en la cruz. ¿A usted le parece que si Jesús en la cruz no hubiese sido una persona de convicciones, se hubiese animado a cargar todo el peso del pecado de la humanidad sobre sus hombros y ir y morir en ella? Jesús en la cruz es otro ejemplo de convicciones. Tener convicciones es tener fe. Tener convicción significa tener una creencia
o una fe que me sostiene, que modela tu vida. La gente es lo que cree, ¿no? La gente vive de la manera que está relacionada con sus convicciones, con lo que piensa, con sus valores, con su forma de pensar. Y saben, hoy vivimos en un mundo que está moribundo. Y digo moribundo porque está quebrándose la moral, está quebrándose las familias, está quebrándose las buenas costumbres, los valores que sostuvieron a muchas de nuestras sociedades y que le hicieron crecer y que le hicieron prosperar. Y vemos cómo la fe para mucha gente pasó a un segundo plano, pasado a tener la fuerza de convicción, la política, las ideologías, las formas de pensar que van en contra de la palabra de Dios y de lo que Dios nos enseña que es bueno para nuestras vidas. Vivimos en un mundo donde partidarios de, valga la redundancia, de partidos políticos y ideologías políticas muy arraigadas van cambiando y se van transformando y van formando de alguna manera nuevas ideologías para seducir a nuevas poblaciones, a nuevos grupos etarios, nuevos grupos de jóvenes, de niños. Y hoy vivimos en un tiempo, y especialmente también en nuestro país, como muchas ideologías se están introduciendo en las escuelas, en la televisión, en estos enemigos de los cuales Sergio recién hablaba, que intentan de alguna manera transformar la mente y el corazón de nuestros niños, de nuestros jóvenes, pero nadie les dice que esa pérdida de convicción espiritual, esa pérdida de fe, esa pérdida de tener buenas costumbres, termina en un desastre. Vivimos en un mundo realmente quebrado, un mundo lleno de angustia, donde las ideologías van y vienen, donde las ideologías intentan cambiar nuestras convicciones. Pero miren, la Biblia dice que nosotros como hijos de Dios fuimos llamados para ser sal y ser luz en el mundo. Es decir, como creyentes en Cristo, fuimos llamados para poder mantener y digamos, darle vida a lo que es bueno en la vida, a poder preservar lo que es saludable para la gente, para nuestras familias, para nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes tal vez en este tiempo ven grandes debates en la televisión que apuntan todo el tiempo a defender algunas formas de pensar actuales, modernas, ¿no? Que tratan de defender, incluso recientemente escuchábamos cómo en Francia se terminó aprobando la pedofilia, es decir, dándole aprobación a una perversión sexual como esa, donde adultos puedan tener relaciones sexuales con el consentimiento de los niños. Usted sabe todo lo que viene detrás de eso. Ideologías que intentan destruir la fe cristiana, porque no es poco frecuente que en otras épocas los cristianos tenían persecuciones también por la fe, pero hoy también las tenemos. Pero hay muchos que critican, que se burlan de la fe cristiana, que se burlan de los que son creyentes y que también te atacan con todo tipo de argumentos y todo tipo de ideologías que intentan hacerte ver como ridículo y te intentan hacerte ver como que sos anticuado en tu fe. Pero mira, hoy vimos que hay muchos enemigos que quieren destruir nuestras convicciones, pero nosotros en Cristo necesitamos tener una convicción fuerte en nuestra fe en Jesús, y para eso Dios nos dio un recurso que nos va a ayudar a mantenernos firmes en nuestra fe, porque nuestra fe nos edifica, porque nuestra fe nos fortalece, porque nuestra fe nos hace bien, porque nuestra fe nos hace crecer, porque nuestra fe mantiene nuestras familias bendecidas, porque nuestra fe hace que nuestros hijos sean bendecidos y que sean poderosos en la tierra, como dice el libro de Salmos. Ahora, ¿cuál es el secreto para mantener nuestras convicciones? Es decir, nuestra fe en Cristo, nuestro sistema de valores que nos ayudan a vivir una vida feliz. Lo tenemos ahí en el punto 4. Quiero que lo anotes, por favor. Hay que cuidar la llama de mi primer amor por Jesús. Cuida la llama de tu primer amor por Jesús. Y yo quiero hacerte esta pregunta. Cuando vos conociste a Jesús, ¿qué fue lo que te apasionó? Cuando vos tuviste un encuentro con el Señor, ¿qué fue lo que te encendió la llama en el corazón y te hizo buscarlo intensamente? ¿Qué fue lo que te trajo al Señor y que hizo que vos comenzaras a caminar con Jesús, te decidieras a ser no solo un asistente, sino a ser un discípulo del Señor, a cambiar tu vida, a transformar tu forma de vivir para ajustarte a las normas del Señor, que finalmente trajeron bendición y trajeron una vida mejor en tu casa, en tu familia? Tu primer amor es aquella llamita que se encendió cuando Jesús visitó tu vida por primera vez
y vos le dijiste, Señor, con lágrimas en los ojos, le dijiste, Señor, gracias porque esto es lo que yo estaba necesitando. Y el Señor te volvió a dar la paz que habías perdido y volvió a restaurar la alegría que ya no tenías y arrancó de tu corazón la amargura, la tristeza, la depresión y comenzó a hacer una transformación en toda tu vida. Y el Señor te dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, mira, ahí está el remedio. Volver al primer amor. Mira lo que dice. El Señor le habla a una de las iglesias de aquel entonces y deja escrito esto. Y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y acá está la clave del problema de nuestra fe muchas veces. A veces caminando en el Señor perdemos la energía, perdemos la potencia de nuestra fe. En un principio íbamos a todas las reuniones y buscamos al Señor y leíamos la palabra y nos decían que había una reunión de oración y ahí estábamos nosotros presentes porque queríamos buscar más del Señor y poco a poco los avatares de la vida, las situaciones, los problemas, las enfermedades, las luchas, las ideologías de la vida, las ideologías políticas, las ideologías religiosas, las ideologías que el mundo intenta poner en nuestro corazón, fue apagando nuestra convicción de fe. Y poco a poco dejamos de congregar, dejamos de buscar del Señor, dejamos de tener ese fervor por Él. Pero mira lo que dice el Señor. ¿Cuál es el secreto para poder volver a tener el primer amor? Mira, dice, recuerda, decí conmigo, recuerda. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Miren qué importante que podamos tener el primer amor por el Señor. El primer amor te mantiene encendido, querido hermano. El primer amor por el Señor te mantiene siempre con la llama encendida y apasionado por Él. Y aun cuando vienen los problemas, y aun cuando vienen los vientos en contra, y aun cuando vienen esos vientos que se oponen a todo lo bueno que querés hacer en tu vida, en tu familia, aun cuando vienen esas situaciones que te quiebran, que te desenfocan, que te sacan de foco, de lugar, esa convicción que tenés en Cristo, esa fe que se alimenta con tu amor por el Señor, te mantiene firme. No te deja caer, no te deja salirte del carril, no te deja salirte de lo que realmente te bendice. Te ayuda a tomar buenas decisiones, aún en medio de las tormentas. Y entonces el Señor te dice, ¿cuál es el secreto para mantener esa llama encendida? Para tener esa convicción, ese amor por el Señor, es volver a tener un primer amor por el Señor. Volver a estar apasionado por Él. ¿Y cómo tengo que hacerlo? Bueno, aquí lo dice la Escritura. Haz las primeras obras. Volvé a hacer aquello que te apasionaba. Aquello que dejaste de hacer por dedicarle tiempo a otras cosas. Aquello que antes para vos era primordial. Volvélo a hacer. Y la llama del Señor se va a encender. ¿Te cuesta orar? ¿Hace mucho tiempo que no orás en tu casa? ¿Hace mucho tiempo que no tenés ese tiempo de intimidad con el Señor? Y cada vez que lo intentás estás como aburrido, cansado, con sueño. Volvé a decir, Señor, acá estoy. Necesito de ti, necesito volver a encender la llama. Y te puedo asegurar que cuando lo buscas al Señor con todo el corazón, la llama se va a encender. Vas a empezar a sentir el poder de Dios en tu vida. Vas a empezar a sentir la vibración del Señor en tu corazón, la presencia del Espíritu Santo que enciende la llama en tu corazón. Pero también hay una sentencia aquí que el Señor pone cuando perdemos el primer amor. Dice, pues si no, vendré sobre pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El resultado de perder nuestra convicción espiritual. Cuando estamos en la escuela y empezamos a escuchar a nuestros compañeros de estudio, estamos en la universidad y empezamos a escuchar a los universitarios, a los profesores, ¿no? A los que dan cátedra y empezamos a confundir nuestras cosas, nuestras convicciones y empezamos a escuchar lo que dice la televisión, lo que dicen los diarios, lo que dice aquel, el otro y hacemos un cóctel en nuestra cabeza de ideas y de ideologías que nos terminan apartando de la fe. Y a veces hasta nos da vergüenza decir que somos cristianos porque tenemos temor de lo que otros van a pensar, de lo que otros van a decir. Miren, el apóstol Pablo dijo en una ocasión, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de la gente.
Y realmente es el poder de Dios y lo vemos cada día. Yo veo cada semana aquí en la iglesia cuando vemos a la gente que viene con problemas, con enfermedades, con dolores del alma o del cuerpo, y Dios hace un cambio en sus corazones y uno dice, wow, es poder de Dios realmente el Evangelio. Y aquel que se entrega con el corazón a Cristo experimenta el poder transformador, sanador, liberador del Señor. ¿Cómo me voy a avergonzar de eso? Al contrario, me gozo en el Señor. Pero dice el Señor, quitaré de ti tu candelero. Es decir, cuando tu fe pierde convicción, cuando tus convicciones se caen, cuando empezás a hacer una mezcla en tu cabeza de cosas, empezás a buscar en la nueva era o empezás a buscar en libros, a ver algo nuevo, algo novedoso, tu convicción espiritual en Cristo cae, tu primer amor se cae y lo primero que perdés es el candelero, es decir, la luz. Empezás a perder revelación, empezás a perder tu entendimiento, empezás a perder tu capacidad de ver lo que es bueno en tu vida y empezás a tomar malas decisiones y empezás a hacer las cosas mal porque perdés la luz, perdés la capacidad de ver. Y mirá un ejemplo de alguien que tenía convicciones fuertes en un mundo, como te dije, que todo el tiempo nos están bombardeando con nuevas modas, nuevas cosas, nuevas formas de pensar, ¿no? Te quieren imponer a través de la manipulación de los medios de comunicación, imponernos todo el tiempo formas de pensar que sabemos que están mal porque Dios nos las aprueba, pero tarde o temprano empezamos a decir, bueno, y tal vez a lo mejor sea más o menos así, y empezamos a pensar que esto puede estar bueno y que bueno, no es tan malo en definitiva. Mira, a veces cuando en un país como el nuestro salen leyes y se aprueban leyes que van en contra de los principios de la palabra de Dios, que justifican de alguna manera la muerte, la perversión, la maldad. Usted sabe, la ideología de género, y vamos a hablar más acerca de esto, dentro de su paraguas, dentro de su cobertura, entra todo, la pedofilia, el aborto, el matrimonio igualitario, el sexo con animales, el sexo con muertos y un montón de otras cosas peores que esas. Todo entra dentro del mismo paraguas, todo está bien, todo se justifica, porque ahora parece que es así, ¿no? La cosa, que vos sos lo que sentís que sos. Entonces, si sentís que sos un tren, porque lo sentís y hay que respetarte, ¿no? Bueno, algunos se sienten una máquina, ¿no? Pero porque tienen fuerza, pero esa es otra historia. Ahora, cosas que a veces hasta arrasan con lo absurdo y creemos que eso es moderno, que eso es progresista y nos intentan de alguna manera convencer de que esto es así. Y si no pueden convencerte con los argumentos, tratan de ridiculizarte. Sos un retrógrada. Ahora, mirá lo que le pasó al profeta Daniel en una ocasión. También en su tiempo había leyes y decretos que iban en contra de la palabra de Dios y de las cosas buenas. Mirá lo que pasó en Daniel capítulo 6, versículo 10. Dice lo siguiente: cuando Daniel supo que el edicto, o sea, el decreto había sido firmado, es decir, había una ley contra su pueblo, contra el pueblo de Israel, que le generaba perjuicio a los israelitas. Y dice, cuando Daniel supo del edicto que se había sido firmado por el gobierno, mirá la actitud que él tuvo. No se puso a llorar y no se puso a decir, bueno, vamos a ver qué hacemos, vamos a tratar de conciliar con el gobierno, a ver qué hacemos. No, dice que entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, es decir, miraban hacia la ciudad de Dios, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Daniel estaba en la cautividad en este momento. Pero dice aquí que él, antes de estar en esa situación de cautividad, de conflicto, de opresión, él tenía el hábito de orar 3 veces al día, mirando siempre hacia la ciudad de Dios, hacia Jerusalén. Y ahora que estaba en un momento de aprieto, de opresión, en un lugar ajeno, en un lugar donde estaba rodeado de gente extraña, Daniel
se recuerda que él tenía un recurso espiritual. Se recuerda que aunque él no pudiera hacer nada físicamente, él tenía a un Dios que vivía. Por eso, como Daniel, también como Job lo dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y en ese momento Daniel se recordó que su Redentor vivía y entonces comenzó a hacer lo que antes hacía. Volvió a su primer amor. Comenzó a orar, comenzó a clamar a Dios. Y la presencia de Dios no tardó en manifestarse en la vida de Daniel. Quiero decirte, mi querido hermano, que tal vez tu fe esté un poco apagada, o no. Pero si tu fe en este tiempo está ahí luchando con las convicciones, luchando con las ideologías, con las formas de pensar de este mundo, quiero decirte que Dios dice lo siguiente en su palabra: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabes una cosa? Las modas de este mundo van a pasar. Los hippies tuvieron su tiempo, su momento y pasaron. Todas las modas de este mundo tarde o temprano pasan. Las ideologías van a pasar. Las formas de pensar que hoy son verdaderas, mañana van a ser tal vez anticuadas. La forma de vestir inclusive va cambiando permanentemente. Todo lo que el mundo hoy propone como novedoso y bueno, mañana va a ser anticuado. Va a cambiar, va a pasar, va a terminar. Y la Biblia dice claramente, el mundo y sus deseos, es decir, sus ideologías, sus formas de pensar, sus protestas, sus revoluciones, todas sus cosas van a terminar un día. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Tu bendición nunca se va a acabar. Tu fuerza en Cristo nunca se va a acabar. Por eso tu convicción en el Señor tiene que ser alimentada, tiene que ser cultivada. Tu fe en el Señor tiene que crecer con una pasión por Cristo, por el Señor. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor, me convertí en una campaña que se hizo al aire libre en una carpa. Duró casi 3 meses esa campaña. Y cuando me convertí al Señor, vi los milagros que Dios hizo en mi familia, cómo sanó a mi papá, cómo sanó a mi hermano, y luego cómo me sanó a mí, que también estaba enfermo, y cómo Dios hizo grandes milagros en mi familia. Les puedo asegurar que no falté una sola noche a esa campaña, todas las noches estaba allí. El primer día fui solito, pero la segunda noche fui con toda mi familia, y después con los vecinos y con un montón de gente, porque había nacido allí el primer amor en mí por el Señor Jesús. Y recuerdo que ese mismo año, en el año 85, se había hecho una gran campaña con el evangelista Carlos Anacondia aquí en Moreno. Y esa campaña se hizo en el mes de julio, un mes que fue tremendamente frío, helado. Había unas noches de heladas increíbles. Y era una campaña que había sucedido con tantos milagros, con tantas miles de personas de Moreno, porque se convirtieron miles de personas aquí en la ciudad de Moreno. Y cada noche era tan apasionante que a veces las reuniones se alargaban hasta la 1 de la madrugada o a las 2 de la madrugada y todavía la gente estaba allí y uno veía que el campo estaba lleno de neblina, ¿no? Una helada, un frío increíble. Pero ¿saben una cosa? Era tanta la pasión por el Señor, tanto lo que Dios estaba haciendo que no me perdía una sola noche. Lloviera, tronara, hubiera heladas, lo que fuera. Allí estaba presente y podía ver los milagros del Señor. Cuando vos tenés amor por el Señor, todo es posible. Cuando vos te enamorás de Jesús, las cosas van a suceder. Ahora, Daniel estaba en una situación de opresión y supo que su único recurso era el Señor en ese momento. Que orar a Dios y clamar a Dios como él lo hacía, le iba a dar la salida. Mi querido, no le tengas miedo a las circunstancias, no le tengas miedo a la gente, a las opresiones, no le tengas miedo a las amenazas, no le tengas miedo a las burlas, porque en tu corazón tiene que estar latiendo el mismo corazón de Job. Yo sé que mi Redentor vive, aunque estés viviendo con vientos en contra.
aunque estés pasando momentos de gran aflicción o de gran turbación, en ese momento dobla tus rodillas y decirle: Señor, yo sé que vos sos mi Redentor y que vos vivís en mi vida y que nada ni nadie podrá venir contra mí si vos vas delante de mí, si estás luchando por mí. No le tengas miedo a las ideologías de este mundo, porque pronto se van a acabar. Aferrate al Señor y decirle: Señor, creo en tu palabra, creo en lo que tu palabra dice. Yo creo, Señor, en lo que me has enseñado y que me hace bien y que me bendice. Hay gente que se burla de nuestra fe y uno puede decirle, yo le he dicho muchas veces a muchos: mirá, no voy a intentar convencerte de nada, pero lo que te puedo decir es que mi fe en Jesús me ha hecho bien, que mi fe en Jesús me ha cambiado la vida, que mi fe en Jesús me ha dado un horizonte nuevo, que mi fe en Jesús me transforma día a día, que mi fe en Jesús mejoró mi familia, que mi fe en Jesús hizo bien a mi matrimonio, que mi fe en Jesús hizo bien a mi salud, que mi fe en Jesús me hace crecer todos los días. Contra eso no hay argumentos, contra eso no hay ideologías del mundo que puedan ser válidas. Nuestra convicción en Jesús nos hace más fuertes, más resistentes, más fuertes en Jesús. Miren, muchas veces me ha pasado, porque yo me convertí a los 14 años y cursé toda la secundaria siendo cristiano. Y más de una vez mis compañeros de escuela me decían: dale, deja tanta iglesia y qué sé yo, vamos al boliche y vamos a tomar y vamos a fumar, porque todo el mundo fumaba y algunos usaban drogas y otros pasaban de boliche en boliche y de botella en botella y cosas por el estilo y otras cosas también. Y claro, me invitaban todos los viernes, me decían: mira, pero este sábado tenemos en el boliche tal, y yo les decía: mira, tengo que ir a la iglesia, estoy ocupado. Bueno, entonces venía el domingo con nosotros. No, pero el domingo voy a la iglesia. Ah, andá vos con tu iglesia, me decía. Y saben que hoy que soy adulto, que pude formarme, que pude tener una profesión y todo lo demás, le doy gracias a Dios que Él me ayudó. Aunque tuve tentaciones grandísimas, siendo adolescente, siendo joven, de apartarme del Señor para seguir otras cosas, otras ideologías, porque también pasaron las ideologías políticas y todo lo demás, ¿no? Que te intenta siempre seducir cuando sos jovencito. Y yo le doy gracias a Dios que el haber sido firme en asistir a la iglesia, porque nunca falté a ningún culto, siempre estaba allí en la iglesia, durante 35 años. Para mí era algo terrible faltar a la iglesia, ¿no? Lloviera, tronara, hubiera barro. Hubo épocas que caminaba casi 30 cuadras de barro para ir a la iglesia y me embarraba y llegaba a la iglesia con la corbata así, y la camisa y la corbata, pero embarrado hasta la cabeza. Pero yo iba igual. ¿Sabe las veces que llegué a la iglesia empapado de agua? Pero yo iba igual, estaba allí. Y hoy me doy cuenta que esa firmeza en mis convicciones me mantuvo libre. Esa firmeza en mis convicciones me ayudó a protegerme de muchos males en mi vida. Y a los que son jóvenes quiero decirles, y les decía hoy a los jovencitos de la mañana, que tus convicciones te protegen. A veces uno empieza como a tambalear, ¿no? Para un lado, para otro, pero cuando vos sos firme en tu fe, sos firme en tus convicciones, sin importar lo que otros digan para cambiarte y desviarte de tu fe en Cristo, esas convicciones te protegen. No quiere decir que yo estando dentro de la iglesia muchas veces no dudaba o no me sentía mal o a veces quería estar también donde estaban los compañeros de la escuela y quería hacer también lo que otros hacían. Pero estando en la iglesia, el Señor me hablaba. Y muchas veces decía: Señor, pero no, yo quiero estar allá y yo quiero ir a divertirme también y quiero hacer esto y el otro. Y hoy le doy gracias a Dios que Él me mantuvo firme en la fe. Y hoy me doy cuenta que no me perdí de nada. Al contrario, gané en salud, gané en vida, gané en propósito, gané en crecimiento. ¡Aleluya! Porque mantener la fe firme te hace bien y te protege.
Yo quisiera animarte ahora a que te pongas en pie. Y a vos que estás viéndonos también desde casa, te invito a que pongas tu mano en tu corazón y le digas al Señor: Señor, tal vez mi fe está tambaleando un poco, pero necesito, Señor, volver a mi primer amor. Señor, me arrepiento de haber hecho las cosas mal. Decirle al Señor: Señor, me arrepiento de haber hecho las cosas mal. Tal vez he descuidado, Señor, mi vida espiritual. Tal vez, Señor, no soy constante en congregarme o en leer la palabra y involucrarme en cuestiones espirituales relacionadas con Cristo. Perdóname, Señor, si he dejado que mi llama interior se apague, se muera. Pero quiero decirte, Dios, que te necesito. Señor, en un mundo tan cambiante, en un mundo con ideologías tan perversas, un mundo que está tan moribundo, Señor, yo necesito tener una convicción firme y fuerte en mi vida, para sostener no solo mi vida, sino también la vida de mi familia, para que mi casa sea una casa de bendición. Señor, quiero tener convicciones firmes en Cristo Jesús. Decí conmigo esta oración: Padre Celestial. Decilo fuerte: Padre Celestial, necesito de tu fuerza, de tu ayuda. Despierta en mí, Señor, mi fe. Que la fe nunca me falte. Señor, quiero pedirte en esta mañana que tu presencia siempre esté ardiendo en mi corazón. Señor, ayúdame. Señor, si estoy pasando tiempos de tormentas, tiempos, Señor, de aflicción y de dolor, o aún, Señor, persecución y burla, ayúdame, Señor, a mantener firme mi amor por ti. Señor, que nada ni nadie me aparten de ti. Que nada ni nadie, Señor, me separen de ti, porque dice tu palabra que nada ni nadie me podrán separar del amor de Dios. Señor, te necesito. Toca mi alma, mi mente, mi espíritu, para que seas el Señor total en mi vida. En el nombre de Jesús, guíame, Señor, a toda verdad y dame una fe fuerte y firme para que no tambalee ante los problemas y las tentaciones de este mundo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre Dios, ahora yo quiero bendecir a todos los que están presentes, a todos los que están en sus casas en este momento, Señor, asistiendo a esta palabra. Señor, que tu presencia y tu poder, Señor, se manifiesten en este momento. Yo quiero que levanten la mano todos los que están pasando ahora tribulación, todos los que están teniendo conflictos matrimoniales, familiares, todos los que se sienten perseguidos en el trabajo, todos los que sienten que están teniendo situaciones de enfermedad, de salud, aquellos que están pasando por momentos de prueba muy dura, muy fuerte en su corazón. Levanta tu mano y decirle: Señor Dios, Señor, necesito que mi fe no falte. Señor, en el nombre de Jesús, necesito que mi fe se fortalezca. Necesito que mis convicciones en Cristo, Señor, sean más vigorosas, más fuertes. Señor, de modo tal que pueda enfrentar, Dios mío, la tormenta, que pueda enfrentar el dolor, que pueda enfrentar la persecución, que pueda enfrentar, Señor, la burla, que pueda enfrentar, Señor, los conflictos, Señor, y pueda ser más que vencedor. Yo sé que mi Redentor vive, Señor, no importa lo que tenga que vivir, lo que tenga que pasar. Yo sé que mi Redentor vive y que en Él tengo la fuerza, tengo el poder, tengo la autoridad que necesito, Dios mío, para salir adelante, para poder superarme, para poder seguir creciendo en el nombre de Jesús. Señor, imparto sobre tu iglesia, Dios mío, autoridad de Dios,
fuerza de Dios sobre cada corazón, Dios mío, para que la fe no falte, para que la fe se encienda, para que las convicciones en Cristo sigan creciendo, Señor, y que cada tormenta, Señor, sea una oportunidad para ver los milagros del Señor, sea una oportunidad para ver el poder del Señor, sea una oportunidad para ver que nuestro Redentor sigue vivo y que Él hace milagros y obra con poder en nuestras vidas. Quiero profetizarte en este día que esta semana será una semana de milagros. Levanta tus manos al cielo y decirle: Señor, por la fe, esta semana recibiré milagros de tu parte. Voy a ver tu poder actuando en mi vida. Voy a ver tu gracia actuando sobre mi corazón. Voy a ver, Señor, que las puertas se abrirán. Voy a ver, Señor, que cosas increíbles van a suceder en esta semana. Lo creo por la fe, querido. Decirle ahora al Señor: Señor, yo creo que va a haber un mover espiritual tremendo del Espíritu de Dios sobre mi casa, sobre mi pareja, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre todo lo que hago. Y voy a ver tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Dios se está moviendo en este momento y está actuando en tu corazón. El Señor va a transformar tu pensamiento, poniendo pensamientos de paz. Toda ideología falsa de este mundo, toda la forma de pensar del mundo va a pasar. Pero el que confía en el Señor permanecerá para siempre. Aleluya. Querido hermano, querida hermana, no te preocupes, porque tus tribulaciones no se pueden comparar, tus dolores no se pueden comparar con la gloria que viene, con lo que Dios tiene preparado para vos. Sé fiel al Señor, aferrate a Él y vas a ver un gran cambio. Y vas a ver cómo Dios realmente puede hacer las cosas que vos nunca pudiste lograr. Vas a ver cómo Dios puede cambiar los rumbos. Vas a notar cómo Dios puede revertir esa situación tan compleja que para vos es imposible. Vas a ver cómo Dios puede abrir las puertas que estuvieron años cerradas para vos. En el nombre de Jesús, aferrate a Él. Hace crecer tu pasión por el Señor. Volvé a tus primeras obras, volvé a tu primer amor y vas a notar que tu candelero va a comenzar a iluminarse. Vendrá nueva luz, vendrá nueva revelación, vendrán nuevas puertas que se abren, vendrán nuevos milagros sobre tu vida. Vas a volver a experimentar el gozo del Señor. Y vas a notar cómo Dios es fiel en todo lo que hace. Bendigo a vos que estás allí en tu casa, te bendigo. Y te profetizo que esta semana vas a ver un mover profundo del Señor en tu casa, en tu vida. Te bendigo, te mando un fuerte abrazo y te espero el próximo domingo también en este horario. Y si estás aquí en las cercanías de Moreno, te invitamos a las 9:30 de la mañana o a las 11:30 para que compartas con nosotros esta experiencia con Dios. Te bendigo.